Los sueños son la actividad de la mente mientras dormimos, pero los sueños tienen significado en la vida real, sí tienen que ver con nuestra realidad. Muchos de los sueños que tenemos tienen un reflejo y conexión con la realidad de nuestra vida, es decir, son una respuesta al camino realizado. Por esta razón, en muchos de tus sueños hay un reflejo de tu propia historia, a veces marcada por el surrealismo de la propia ensoñación, cuya lógica no siempre se rige por la coherencia de los criterios de la realidad. No siempre recordamos aquello que hemos soñado durante la noche, sin embargo, la realidad es que esas vivencias del inconsciente también tienen un efecto anímico más importante de lo que parece a simple vista en ciertos momentos. Pero hay que hacerle caso a los sueños. ¿Quieres saber más? No te pierdas este Platícame con Arayana Santiago, logoterapeuta, porque nos contó sobre los sueños y cómo interpretarlos. Está buenísimo, chécalo. Nara, bienvenida a Platícame, ¿cómo estás? Hola Miel, muchas gracias. Bien, gracias. ¿Y tú? Bien, también muy contenta de que estés con nosotros, de tener esta oportunidad de que participes en Platícame y para hablar de un tema que yo creo que a mucha gente le va a parecer muy interesante, porque todos soñamos, porque también muchas veces decimos, bueno, ¿por qué soñé esto? O ¿por qué tuve una pesadilla? Entonces, como desde la parte psicológica, poder entender bien qué son los sueños, por qué hay gente que sueña mucho o hay unos a lo mejor que no sueñan. Entonces, bueno, todo esto nos lo vas a platicar. Claro, Y para... con todo gusto. Gracias. Y entonces, para empezar, quería saber qué son los sueños y por qué soñamos. Bueno, la razón por la que soñamos es que nuestra mente y nuestro sistema nervioso necesita ir más o menos asimilando la información que vamos obteniendo de nuestra vida cotidiana, ¿no? De las cosas que nos pasan, de lo que pensamos, de lo que va a suceder a futuro, etcétera, etcétera. Entonces, ahí lo que pasa es que nuestra mente necesita más o menos acomodarlo, ordenarlo, a veces es como simplemente para desechar información. Y es una forma en que la mente también divaga durante el sueño, en la etapa en la que soñamos. Nuestra mente divaga, así como más o menos nos pasa en el día a día, que de repente nos quedamos viendo así como al cielo y pensamos en ciertas cosas. Es más o menos lo mismo, nada más que se va desarrollando una historia pues un poquito más con una trama y un poquito más larga. Ok, por ejemplo, ahorita que hablabas de la etapa en la que soñamos, ¿podríamos hablar un poquito de esas fases del sueño y saber en qué etapa justo es donde entran estos sueños? Sí, por supuesto. Mira, en cuestiones ya fisiológicas, nosotros tenemos diferentes etapas que involucran cuando nos vamos a dormir. Primero están las fases de la 1 a la 4, que ahí no soñamos, en esos se van haciendo diferentes modificaciones en cuanto a la actividad cerebral, pero no soñamos hasta la siguiente etapa, que sería como la 5, nada más que no se llama así, sino que es la fase de movimientos oculares rápidos, o fase REM, con sus siglas en inglés. Y en esta etapa es cuando ya se da la posibilidad de soñar. Entonces aquí es curioso porque se da más o menos una actividad similar a cuando estamos despiertos. Entonces, digamos que vamos imaginando o teniendo una descarga de esta información, de estos elementos, y ya a partir de eso, pues vamos teniendo como un poquito más de desarrollo del sueño, ¿no? Entonces, en esa etapa se va dando eso y tenemos diferentes, digamos, ciclos, ¿sí? El ciclo entre que se dé toda la fase, o sea, se da la fase 1, fase 2, fase 3, fase 4 y sueño REM. Entonces, en esos momentos, digamos que se cumple, es un periodo de más o menos 90 minutos y después de eso se vuelve a repetir varias veces en la noche. Hay una parte donde ya no se dan las primeras fases, sino se dan solo la fase 3, la 4 y la REM. Y entonces eso significa que soñamos varias veces al día.
No solamente tenemos un sueño, que luego Ujú. lo que pasa es que nos cuesta trabajo o acordarnos de que soñamos porque ya pasó mucho tiempo, digamos, entre un sueño y otro, Ujú. o que se quedan, digamos, más presentes los sueños que son más significativos, que nos alteran más, que tienen alguna carga emocional importante. Ah, ok, claro, porque sí, muchísimas veces pasa esto, te despiertas y dices, es que estaba soñando, pero en ese momento que estás tratando de recordar, olvidaste todo. Ya ni siquiera, Ajá. ¿no? Sí, se te va por completo y dices, o estaba a lo mejor muy interesante o igual quería saber que iba a continuar, ¿no? Pero ya Sí, sí. perdiste por completo como la idea. Y por ejemplo, ahorita que tú justo decías que es como cuando también estamos despiertos y de repente hay sueños que sí tienen que ver con, pues sí, con lo que a lo mejor nos está pasando o lo relacionamos con cositas así. ¿Se Ujú. puede controlar lo que soñamos o no? ¿O esto realmente es una cuestión de nuestra mente que más Ujú. bien pasa cuando dormimos? Claro, mira, de forma, digamos, natural, automática, no podemos controlar realmente lo que soñamos, es como que da Ujú, rienda suelta a nuestra mente y entonces soñamos lo que, pues te digo, ujú. recuerdos, cosas importantes, cosas que nos hayan pues llamado mucho la atención. Claro. Pero hay ciertas estrategias, esas no las conozco yo, me parecen interesantes, pero no las conozco, que son justamente para tratar de tener un mayor control en cuanto a los sueños. Por ejemplo, que podamos tener conciencia de que estamos soñando. Esto en muchas ocasiones sirve, por ejemplo, para cuando tenemos pesadillas, sueños Mm, recurrentes, desagradables en general, claro. porque si no, bueno, podemos hacer conciencia, ¿no? Pero no genera como tanta inquietud de tener algún control. Entonces, en esas ocasiones tenemos esta posibilidad que es, digamos, algunas personas lo hacen de forma un poquito más natural, o sea, que no necesitan tanta instrucción. De todas formas, siempre ayuda el ir generando alguna práctica especial. Pero en general lo que pasa es que, por ejemplo, tenemos ciertas estrategias como el mindfulness, Ujú. que nos hace tener un poco más de conciencia plena en cuanto a lo que estamos haciendo, viendo, experimentando en general, ¿no? Ujú. Y entonces en ese caso, tanto el mindfulness como otro tipo de técnicas y algunas otras personas que tienen como trabajo específico en ver cómo tener un poco más de control y de conciencia en cuanto a los sueños, eh, pueden hacer que nosotros tengamos más control al respecto, digamos que se enseñan técnicas como para darnos cuenta de cómo es que estamos soñando, digamos, como empezar a ver cómo esta falta de lógica o el tener la idea de esto ya lo he soñado y Mm. entonces ya sé que es una pesadilla, pero voy a estar tranquilo. O sea, como que hacer un trabajo previo, obviamente en vigilia cuando no Claro. estamos soñando. Y en esos momentos, pues bueno, podemos ir haciendo esta práctica y poco a poco se puede ganar un poco más de conciencia. Yo la verdad no lo he experimentado, no sé cómo se hace ni nada, pero dentro de lo que tengo entendido sí se puede lograr. Ok, 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 ok. Ujú. Y bueno, por ejemplo, ahorita justo estabas hablando de estos sueños que no son tan agradables o las pesadillas. ¿Qué Exacto. son las pesadillas? O sea, es lo mismo que el sueño, pero sí. Digamos que sí. En fundamento sí, son sueños como cualquier otro, nada más que tienen un contenido pues desagradable, que nos genera ansiedad, incomodidad, miedo, tristeza, dolor, etcétera. Ok, Entonces, sí, es lo mismo, digamos que se da a través del mismo mecanismo, tiene como las mismas respuestas fisiológicas y todo, pero no tiene el mismo contenido. claro, claro. Y como dices, a lo mejor en los sueños que son lindos o a lo mejor agradables, pues uno lo único que pasa es que se levanta de cierta forma tranquilo. Y cuando es la pesadilla, pues sí te levantas Sí, asustado, intranquilo, gente que llega hasta a llorar, ¿no? Porque obviamente lo que estaba sí, soñando era muy desagradable o triste, pero sí, entonces sí, 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 totalmente. realmente, o sea, tiene que ver igual, es como pasa en la misma fase y es por lo mismo, por las mismas Exacto. razones. Ok. Exactamente.
Exactamente. Generalmente, por ejemplo, las pesadillas ocurren cuando tenemos una mayor cantidad de estrés o cuando tenemos pues un miedo Claro. real, ¿no? O sea, que tenemos en nuestra vida. Puede ser consciente o no, porque digamos que yo no puedo ser, tal vez no soy consciente de que eh, tengo miedo de mudarme y me voy a mudar en 2 meses, ¿no? Ujú. Entonces, pues me sale ahí una pesadilla que digo así como que, ¿qué onda, no? Claro. Pero sí, generalmente es a través de circunstancias de la vida que nos están estresando o incluso también puede ser a partir de medicamentos. Hay medicamentos que tienen la tendencia a que tengamos una mayor cantidad de pesadillas. Ok. Y por ejemplo, este tipo de medicamentos, o sea, ¿de qué Ujú. tipo de medicamento es? O sea, como... La verdad no te sabría decir así como una lista específica, Ajá. pero tiene mucho que ver, por ejemplo, con, dependiendo, ¿no? O sea, Ujú. no significa que todos estos Sí, sí, medicamentos sí, tengan claro. esas consecuencias. Es, digamos, como que, por ejemplo, de antidepresivos Ah, hay un montón, ¿no? claro. Pero no significa que todos los antidepresivos te den Sí, sí, pesadillas. sí. Ah, ok. Pero, por ejemplo, los antidepresivos, curiosamente, aquellos medicamentos que fomentan que te permiten tener un poco más de capacidad de dormirte rápido, aquellos que pues, te tomas para el insomnio y demás, Ok. y algunas otras medicinas. Sí, no te podría decir así Sí, 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 como pero a como grandes rasgos, en pero general. sí. Luego lo que pasa es que si nos vamos a estudiar el medicamento, por ejemplo, que nos estemos tomando, generalmente hay fichas técnicas que nos dicen así como diferentes efectos secundarios, Ajá. ¿no? Ah, Puede haber falla renal o que lo que ujú. sea, luego también lo ponen, Ah, ok. ¿no? Así como mayor propensión a las pesadillas o cosas así. Ah, ok. Sí, Ujú. la verdad eso como que no lo sabía, pero entonces, bueno, pues igual alguien si le da curiosidad puede checar el medicamento y en una de esas también está ahí indicado, ¿no? Exacto. Que generalmente es como me da pesadillas y me recetaron un antidepresivo y empiezo a tener pesadillas recurrentes, ¿no? Ujú. Entonces, pues, o sea, generalmente es muy fácil de detectar. Ah, ok. Perfectísimo. Sí, Ahora, otra pregunta que igual tiene que ver con los sueños, las pesadillas, son los sueños lúcidos. ¿Qué son? sí. Mira, esto tiene que ver un poco con tu pregunta anterior Ah, de ok. esto, del control de los sueños. Ujú. Los sueños lúcidos son cuando tenemos mayor conciencia en un sueño, ¿no? Que Ah, somos capaces de darnos cuenta de que estamos soñando. ok. Esto, digamos, generalmente es poco común. Por ejemplo, a Ujú. mí casi nunca me pasa. O sea, yo siempre siento que lo que estoy soñando es lo verdadero. Ujú. Pero en este tipo de situaciones nos damos cuenta, bueno, sé que estoy soñando por las razones que sean, ¿no? Porque ya tuve este sueño varias veces, Mm. porque me siento así, porque tal vez he tenido mucha práctica de esto del control de sueños y entonces tengo un poco más de claridad de distinguir cuando estoy despierta de cuando estoy soñando. Entonces, digamos que se trata de eso, ¿no? Son sueños en los que tenemos más conciencia y más control. También eso no lo he probado, pero hasta donde yo sé, sí es algo que se puede hacer, que llega uno incluso a tener un poco más control en cuanto a qué va a pasar, a cómo moverse y demás, ¿no? Entonces, digamos que eso sería como que es más o menos algo relacionado, por así Ok. decirlo. Ahorita también hablabas, ¿no? Que hay muchas veces, por ejemplo, si estamos estresados o situaciones que se van dando como en nuestra vida, es también un poco lo que nos provoca soñar ciertas cosas. Por ejemplo, también podría ser que algunos sueños podrían estar relacionados, por ejemplo, con pensamientos que queremos olvidar o algo así. Ujú. Ujú. Sí, sí, totalmente. En realidad, como te decía al principio, tiene mucho que ver con lo que estamos viviendo, Ujú. con experiencias que hemos tenido y con preocupaciones, ¿no? Entonces, realmente todos los datos que están ahí, que como que se revuelven como Ujú. ensalada, o sea, no es como que estén seccionados y que Sí, tengan sí, sí. lógica, eh,
se revuelven y entonces lo que pasa ahí es que sí, digamos que podemos tener un poco más de propensión a tener este tipo de sueños pues preocupantes, que nos incomodan, que nos alteran. Y hay muchas ocasiones en las que, como te decía, de esto de que tuviera yo miedo a mudarme y es algo que va a pasar, ¿no? Uh-huh. Entonces, aunque no sea yo consciente, el miedo ahí está. Claro. ¿No? Y aunque, porque en cierto sentido a veces no somos conscientes porque tal cual no somos conscientes, no sabemos que eso nos está pasando, y a veces es una forma de bloquear lo que nos está pasando, ¿no? Que tal vez yo siempre tuve miedo, pero voy a decir, no, soy fuerte y ya soy grande y no me va a pasar nada, claro, y todo está bien. Entonces tratamos de bloquearlo, ¿no? Y pues generalmente sí, el sueño es como esta descarga de hacernos ver lo que realmente nos está incomodando, ¿no? O sea, como que ahí no nos podemos engañar tan fácilmente. Claro. Ahí lo que nos incomoda va a salir, tengamos nosotros intención de que salga, de que no salga, pero sí es mucho más probable que lo veamos en el sueño, aunque en la vida real no queramos tocarlo, ¿no? Por ejemplo, claro, también se da mucho con situaciones de duelo, con ciertas cuestiones, ¿no? De infidelidad, de muchas cosas que decimos, no pasó nada, todo está bien, y como que hay algo por ahí que nos sigue molestando cuando soñamos. Ok, claro. No, y también, por ejemplo, ahorita que justo estabas diciendo que de repente se mezclan muchas cosas, llega a pasar que en el mismo sueño, por ejemplo, se mezcla como a lo mejor un personaje de una película que vimos con algo que sí pasó en nuestra vida real y de repente aparecen, no sé, unos animales ahí como de fantasía. ¿Por qué pasa esto? O sea, ¿por qué se puede mezclar tanto de así como algo real como algo que nada que ver con nosotros y nada más fue porque lo vimos? Sí, mira, lo que pasa es que al dormir, ajá, cuando ya llegamos a al momento del sueño REM, uh-huh, nuestra corteza prefrontal, que es parte del cerebro, digamos que se inhibe, ¿no? O se apaga, por decirlo de alguna forma coloquial. Entonces, la corteza prefrontal, es la que nos permite tener pues esta lógica, raciocinio, toma de decisiones, diferentes capacidades, ¿no? Por ejemplo, que de planeación, de muchas cosas, que tiene que ver como con la parte formal, lógica. Entonces, como se apaga esta, por eso también a veces es curioso que no sé, bueno, a mí me ha pasado que sueño así como que, no sé, que mi mamá es un árbol gigante, ¿no? Y no se me hace raro, ¿no? Es como sí, mi mamá es así. Claro. Y no entra esta parte de lógica pues, no, o sea, tu mamá tiene que ser una mujer. Claro. Entonces, como que se van mezclando diferentes estímulos, como te digo, de lo que vimos ese día. Por ejemplo, si ese día vi una película de pues no sé, de superhéroes, entonces pues también es muy normal que si algo me impactó o algo me gustó, me llamó la atención, lo integre en el sueño, aunque no tenga nada que ver, aunque esté yo, por ejemplo, tomando clases en la escuela y me imagino que mi maestra es la Mujer Maravilla o lo que sea. Claro. No hace sentido, pero de todas formas se mezcla, ¿no? O sea, sí, es como tomar todos los estímulos y ya uno los pone, bueno, no los pone uno, ¿no? Sino que es una situación inconsciente, pero bueno, la mente los pone de esta forma, pues muy revuelta, claro, ¿no? Entonces, por eso se pueden juntar cosas que son lógicas, que nos están pasando, con cosas que no tienen nada que ver, con cosas del pasado, con cosas del futuro, con lo que sea, ¿no? Ahí no hay como una línea del tiempo, ni hay lógica, ni hay nada. Ok, pero entonces, por ejemplo, Nara, si no hay, muchas veces no hay lógica, no hay nada, o sea, ¿cómo interpretamos un sueño? O sea, ¿podemos realmente tomarlo como algo que nos está queriendo decir, igual sí, nuestro inconsciente, tenemos que tomar como es algo que se va a volver realidad? O sea, si hubo esta mezcolanza y hay cosas hasta absurdas, ¿sí se interpreta igual así? O sea, ¿sí lo podemos de todas maneras relacionar con nuestra vida?
Creo que siempre se relaciona con nuestra vida lo que soñamos, ¿no? Porque cada quien va a soñar algo diferente y, por ejemplo, yo no puedo soñar lo mismo que tú porque no he vivido las mismas experiencias que tú. Claro. Entonces, ahí sí tiene que ver mucho con nuestra personalidad. Claro. Sin embargo, digamos, como en un trabajo ya más así como de, pues quiero estudiar este sueño y porque estoy soñando esto, en general, pues aquellos sueños que pues no tienen como mucho sentido, que no nos ocasionan nada, que a veces ni nos acordamos, que nos dio lo mismo, esos en general pues no vale mucho la pena estudiarlos. Digo, si estamos así como súper interesados en estudiar todos nuestros sueños, pues adelante, ¿no? Pero creo que vale la pena más tomar sueños que tengan algún significado para nosotros, que por ejemplo sea una pesadilla, que tenga que ver con algún miedo, que sea algo recurrente, que sea algo que nos llame mucho la atención, ¿no? Entonces, en esos casos sí vale la pena saber, bueno, qué es lo que está pasando, digamos que nos cause alguna reacción emocional, no que nos dé lo mismo. Claro. Ahí valdría la pena pues hacer alguna interpretación, si es que se quiere o si no, no necesariamente se tiene que hacer, pero pues generalmente tiene que ver con lo que estamos experimentando y como te decía antes, pues esto de tener, pues hay ciertas cosas pendientes, cosas que nos estén pudiendo incomodar y demás. Entonces, pues generalmente, por ejemplo, si he soñado 5 veces esta semana que, no sé, que me da COVID horriblemente, ¿no? Es ver, ok, bueno, no significa que me vaya a dar COVID, afortunadamente, pero significa que tengo una gran ansiedad con respecto al tema, ¿no? A veces podemos, incluso nosotros solos, darnos cuenta de cuál es ese mensaje, ¿no? Hay ciertos sueños que, como dices, sí, que se vuelven súper raros, incluso absurdos, que ahí sí necesitamos un poco más de guía, pero hay otras cosas que son bastante lógicas. Claro, claro. Y por ejemplo, justo ahorita que estás comentando esto, que tienen mucho que ver los sueños realmente como con la vida de cada persona, ¿no? O sea, como que son muy personales. Realmente, por ejemplo, estas interpretaciones generales que hay, ¿no? Que de repente ves en una revista, que puedes encontrar en la red, que dice, bueno, si soñaste con que estás embarazada, es por tal cosa. Si soñaste que te vas a casar, es por esto. Si soñaste con animales, por ejemplo, con insectos tipo arañas, todo esto es por esto. Pero en realidad, aunque uno lo sueñe, puede ser que eso que yo soñé con la araña, con el viaje, con el embarazo, hasta con la muerte, pero va a ser diferente realmente la interpretación, en mi caso, al de otra persona, ¿no? O sea, no es como una interpretación general. Sí, no, digamos que si todos pensáramos exactamente lo mismo en cuanto a estos temas, que por ejemplo, es muy común que las arañas nos causen miedo o nos causen asco o algo así, ¿no? Pero hay amantes de las arañas, ¿no? Que pueden decir, wow, me encontré con una araña increíble, mi sueño, que entonces no va a ser la misma interpretación para esa persona, ¿no? Sí. Digamos que lo que más tiene que ver con la interpretación no es tanto el contenido, digamos, la araña, que estoy embarazada, que me casé, que me muero, sino lo que a mí me causa ese tipo de información, ¿no? ¿Cómo me sentiría yo si me topo con una araña? ¿Qué pasa si yo sueño que estoy embarazada? ¿Qué pasa si sueño que mi amiga se muere? ¿No? Entonces, en esos casos tiene más que ver con nuestra historia personal, como te decía hace un rato. Es diferente lo que vas a soñar tú de lo que voy a soñar yo, de lo que va a soñar otra persona, ¿no? Es muy, muy diferente porque tiene que ver con nuestra personalidad, con lo que hemos vivido, con lo que nos interesa, etc. Entonces, en esos casos, lo que nos va a servir más es relacionarlo también con nuestras propias experiencias, ¿no? El saber que, pues, qué de importancia tiene eso para mí, ¿no? Y bueno, ahí sí a veces se necesita hacer como un poco de análisis más profundo, ¿no? De poder saber, bueno, pero pues no sé bien como qué tiene que ver conmigo una escalera súper alta, ¿no? O sea, como que, okay. Entonces, bueno, pues ahí vamos viendo, pues, de qué se trata esa escalera, para ti qué significa, cómo te sientes, etc. Entonces sí, es muy, muy personal.
Ok, sí, entonces también es un poquito como el de repente no hacer tanto caso. Por ejemplo, era muy típico, no sé, en tu caso, en el mío, ¿no? Que alguna vez que mi abuelita me dijo, es que soñé contigo, pero soñé, por ejemplo, que se te caían los dientes, entonces eso es algo muy malo. Pero en Sí, realidad, o sea, el sueño fue de ella, ¿no? O sea, claro, o sea, como que más bien se tendría como que rascarle ahí el por qué lo soñó ella. Claro, yo aparecí en ese sueño, pero no es de que entonces se lo dicen a uno y entonces uno ya hasta se asusta porque dicen, chin, ya ay, sí, es una premonición, ¿no? O sí, sea, sí, 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 es horrible, claro. ok, Sí, y en esos casos, por supuesto que, digamos que sí hay como significados que se distribuyen como coloquialmente, uh-huh, que como te digo, puede que sí aplique, ¿no? O sea, ¿qué tal claro, que para una persona el soñar que está embarazada es lo mejor del mundo y ahí dice que es lo mejor del mundo, ¿no? uh-huh, En la explicación de la revista. Entonces, o sea, no significa que esté mal simplemente como por no ser personalizado, pero sí, por supuesto, en este ejemplo que das de que sueñen contigo, no significa que sí que te vaya a pasar algo, ¿no? claro, Digo, existen coincidencias horribles, pero sí, no claro, significa necesariamente eso, ¿no? Digo, ya si nos vamos a cuestiones un poquito más como espirituales, alternativas y demás, ahí creo que también hay ciertas interpretaciones que sí tienen que ver como pues conexiones energéticas y demás, ¿no? claro, Ahí la verdad no le sé mucho, sí, pero digamos en la cuestión que tiene que ver con psicología, sí sería más revisar la interpretación de esta persona que está soñando con alguien más claro, y también que pues luego justamente porque tenemos este tipo de interpretaciones muy a la mano uh-huh, que pues también son muy cómodas, son interesantes, son entretenidas, entonces llaman mucho la atención y hay ciertas cosas que se quedan así como información general, ¿no? exacto. Que ya bueno, no me acuerdo, o sea, porque la verdad es que no recuerdo bien, pero esto de los dientes creo que tenía que ver así con que te ibas a morir o algo así, ¿no? Sí, Entonces, no me acuerdo, pero, o sea, nos quedamos como con esa sensación de no, es algo muy malo. sí, Y entonces luego eso mismo también nos llega a dejar una sensación de que sí es malo, que ya no es tanto como que yo estoy interpretando a partir de lo que siento yo y de lo que me pasa a mí, sino que estoy interpretando a partir de lo que conozco, que se supone que significa mi sueño, claro, ¿no? Entonces, pues también pueden entrar esas incomodidades de decir, chin, pues soñé esto y me voy a morir o lo que sea. Entonces, sí, también en esos casos valdría la pena, si nos incomodó muchísimo la interpretación, uh-huh, pues sí, revisarlo más a fondo, quedarnos claro, tranquilos y pues que veamos cuál es la explicación más personal, ¿no? claro, claro, Uh-huh. claro. Sí, no, es que es verdad, porque te digo, muchas veces pasa esto que ya tenemos cierta información de si sueñas con esto, pasa esto, si sueñas con esto, bueno, pero no, realmente sí hay algo que sí, a lo mejor te inquietó o te hizo como, Uh-huh. ay, no, no, esto y lo quiero investigar, pues sí, mejor ir con alguien que te puede interpretar, pero en base a ti y a tu vida, Claro. justo ese sueño, ¿no? Eso sería lo ideal. Exactamente, Claro, exactamente. Y que creo que también hay ocasiones en las que incluso se puede hacer como al revés, como que claro. ya nuestro inconsciente dice así como de, ok, tengo preocupación de que mi amiga se muera, por la razón que sea, ¿no? Que me dijo que se sentía mal o lo que sea, o yo de repente sentí ese miedo, ¿no? Porque digo, ay, qué feo no tener a mi amiga, ¿no? O lo que sea. Y entonces, como ya sé que es mala la interpretación de que se le caigan los dientes, entonces voy a soñar con eso como para que siga teniendo la misma intención conmigo, Uh-huh, como que desencadene la misma sensación, ¿no? claro, Entonces, igual no significa como que le vaya a pasar, pero sí significa que tengo alguna preocupación específica con esa persona, ¿no? claro. O que tal vez no tiene nada que ver, ¿no? Uh-huh. Pero pues vi una película donde se le caían los dientes a alguien, ¿no? Y entonces me impactó mucho y dije, y aparte te vi a ti en la noche, fuimos a cenar y entonces pues ya, Claro, relacionamos, ¿no? exactamente, ahí es donde se mezcló justo esta Exacto, información. ahí se mezcló. Ok, ok, Exactamente.
Perfectísimo. Es que sí, creo que este era un punto como importante porque sí, muchas veces hacemos Sí, caso a las interpretaciones generales y luego nos asustamos. sí, O, sí, sí, o no, no, no. sí, o no nos asustamos, pero entonces decimos, ay, entonces algo muy bueno va a pasar y a lo mejor, pues bueno, era la Sí, sí, interpretación general, no que no vaya a pasar algo bueno, pero sí, es lo sí, mismo, tanto pero para lo bueno como lo malo, ¿no? exactamente, Claro, exactamente. Sí, 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 creo que vale más la pena revisar específicamente y te digo, hay ciertas cosas que incluso podemos interpretar nosotros solos, pero sí, valdría más la pena como hacerlo a partir de ahí. ¿Qué digo? De todas claro. formas es muy interesante así como que te dicen, ah, no, Sí, pues te va a pasar esto y te van a ascender de puesto o lo que sea, claro, ¿no? Y bueno, pues tampoco está mal, ¿no? Como de claro. repente tener ese interés o lo que sea, pero bueno, ya si nos está causando algún malestar o lo Sí, que sea, claro. que digo, no, es que me voy a morir y entonces por eso ya no voy a salir de mi casa y demás, ahí sí, sí valdría la Claro, pena pues revisarlo, ¿no? Como exactamente. quitarnos ese miedo. Claro. Ujú. No, y bueno, y justo tomando un poco el ejemplo que te habías dicho de, por ejemplo, si sueñas que en teoría está tu mamá, pero en realidad tú la viste como un árbol grandote, ¿no? Sí, sí. Quería como tomar, bueno, como decir unos datos que me parecieron bastante interesantes para igual platicarlo, ¿no? Claro, De un estudio, por ejemplo, en relación obviamente a los sueños, que claro. hicieron con 320 personas que relataron justamente su sueño y encontraron que el 48% de los personajes representaba a una persona conocida por la persona que la soñó. El Ujú. 35% de los personajes fueron identificados por su rol social o por la relación con la persona que la soñó y el Ok. 16% no reconocía al personaje. Entonces, aquí es como, hay veces que uno recuerda que en el sueño estaba, por ejemplo, una amiga, pero Ujú. realmente en el sueño la cara de tu amiga no era tu amiga, pero tú Ujú. sabías que era tu amiga, ¿no? Sí, sí, claro. Ajá. O sea, Sí, ¿por sí. qué pasa esto igual? Porque a lo mejor ya lo relacionamos o lo agarramos de otra cosa que vivimos o que vimos. Sí, generalmente pasaría por eso, es esta ensalada que te digo, ¿no? Sí, Eh, digamos, lo que nos guía más es lo que nosotros sentimos, entonces por eso tenemos esa idea de, esta es mi amiga, ¿no? ujú. Aunque tenga una cara de, no sé, de repente yo sueño que es como alguna actriz o algo así, ¿no? Exacto, Y no porque yo sea amiga de esa actriz, sino porque digo, no, pues es Juanita, ¿no? O claro, quién. Entonces, en esos casos sí es como ir intercambiando los elementos, claro. muy Ujú. loco, justamente por esto de que pues nuestra mente se libera, ¿no? Es casi como si le dijéramos a un niño pues, que nos dijera así como cosas locas. Y los niños tienen más capacidad de creatividad, ¿no? Porque no les Claro. ha llegado tanto esta parte como de la lógica y lo que sí se puede y lo que no se Ujú. puede y de repente pues es como más fácil que ellos puedan imaginar estas cosas, pero a nosotros nos pasa así, o sea, a los Ujú. adultos también nos llega a pasar que cuando tenemos un sueño y no identificamos así físicamente a la persona, como en este Ujú. caso que dices, pero sí le identificamos, digamos, emocionalmente o en Claro. conexión o lo que Ujú. sea, ¿no? Entonces ahí sí tiene que ver más con esta cuestión de que estamos teniendo pues una mezcla de elementos, ¿no? Ok, Igual que haya visto una película y entonces le pongo a mi amiga pues la cara de la actriz, ¿no? claro. Pero sigue teniendo el rol de mi amiga y Ujú. entonces mi tema es con mi amiga, no con Claro, esa actriz, ¿no? exactamente. Ok. Exacto. Ujú. Perfectísimo. Sí, tío, esto fue como un dato que me encontré y que dije, esto está padre, como que lo platiquemos Es porque interesante. le pasa a todo mundo, ¿no? Claro, claro, sí, 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 nos saca mucho de onda, la verdad es que sí, es pero ¿por qué no? exacto, Y es que claro, sí, no tiene pies ni cabeza el sueño. exactamente. Así es. Ujú. Oye, no, y también ahorita, Nara, que justo decías de los niños, te quería preguntar, ¿un niño sueña en cantidad igual que un adulto? O sea, ¿es exactamente lo mismo? Sí, hasta donde tengo entendido yo Ujú. y lo que he visto de investigaciones y demás, sí, tenemos, digamos, los mismos ciclos de sueño, nada más que, por ejemplo, un bebé duerme más tiempo que un adulto, Ok. ¿no? Entonces, por la cantidad de horas también puede que sueñe más porque tiene más ciclos y Ah, tiene ok. más momentos de sueño REM. Ah, Pero sí, digamos que el sueño se da exactamente igual. Luego lo que pasa es que no tenemos como mucha conciencia. Cuando somos niños,
nuestra memoria todavía no está desarrollada al 100% Mm. y es muy, muy común que los niños no se acuerden de sus sueños, que no, que sientan que no sueñan o lo que sea. Ah, ok. De hecho, estaba viendo hace poco, igual para la entrevista, que incluso se han hecho estudios de los fetos en el vientre y que sueñan, que los fetos Wow. sueñan. Ok. Sí. Entonces, digo, con lo que puedan sentir y percibir, ¿no? O sea, obviamente no van a soñar con un árbol o cosas así, porque pues, ni siquiera lo conocen, ¿no? Exactamente. Pero sí que incluso en ese momento se da este tipo de descargas y pues, que se asimila y se ordena de esa forma en el sueño REM. Ok. Ah, ok. Sí, pero sí, claro, tienes también como toda la razón en la parte de si ellos duermen más, pues obviamente hay más oportunidad de que sueñen que un adulto que a lo mejor pues duerme ya pocas horas o gente más grande que hasta empiezan a dormir menos, pues obviamente su cantidad de tiempo es menor, claro. Okay. Exacto. Sí, se reducen los ciclos. Perfecto, perfectísimo. Oye, otra preguntita. Cuando estamos dormidos y sentimos que nos caemos y despertamos, ¿por qué es? O sea... Sí, fíjate que eso, me acuerdo que hace varios años en algún momento, no recuerdo si bien en la carrera o dónde, justo dijeron eso, porque yo decía, ¿por qué pasa eso, no? Logré investigar con una colega que ella es neuropsicóloga, que se dedica más a cuestiones fisiológicas y todo, que lo que pasa es que, digamos que te decía que la corteza prefrontal en el momento en el que estamos soñando, digamos que se apaga, ¿no? Y entonces no hay esta cuestión de lógica ni nada. No, tampoco tenemos, por eso generalmente no tenemos conciencia de que estamos soñando, todo nos parece muy real. Claro. Y el cerebro y el sistema nervioso central en general tiene ciertos mecanismos para protegerse, para cuidarse y para saber que sigue vivo. Entonces, lo que pasa es que en general, digamos que la corteza prefrontal digamos que se apaga, pero el tallo cerebral y los núcleos siguen activos. Claro. Entonces, estos son los que nos dan esas señales o los que asimilan esta información de si estamos bien, si tenemos frío, si nos estamos ahogando, si lo que sea, ¿no? O sea, que están tratando de preservarnos. Que eso pues, tiene que estar presente siempre, ¿no? Porque dormir o despiertos, pues la intención de nuestro cerebro es mantenernos vivos. Así es. Entonces, ahí lo que pasa es que se nos apaga esta parte de la corteza prefrontal. No tenemos esta lógica, pero aparte este tipo de situaciones cuando soñamos que nos caemos y hasta, bueno, yo me sobresalto y me exactamente, despierto. Sí. Entonces, lo que pasa es que en las primeras fases, que te digo que es cuando no estamos soñando, en esas fases nuestro tono muscular está normal, está activo. Entonces, por ejemplo, si yo ahorita en vigilia estoy aquí y pues no sé, me caigo o lo que sea, en general lo que voy a hacer es tener este reflejo de poner las manos, poner las rodillas, hacerme bolita, lo que sea. Claro. ¿No? Algo para cuidarme, para no lastimarme tanto. Y entonces lo que pasa es que pues, no nos damos cuenta de que estamos soñando, pero estamos soñando que nos estamos cayendo. Y como todavía no se ha inhibido esta parte del reflejo de protección, entonces pues hacemos esto, o sea, involuntariamente hacemos este reflejo para cuidarnos. Que por ejemplo no pasa cuando estamos en el sueño REM. En el sueño REM podemos pensar, bueno, podemos soñar que nos estamos cayendo y ahí no vamos a tener esa reacción. Es nada más en las primeras fases del sueño. Por eso
No sé si te ha pasado a ti, pero generalmente uno como que se está quedando dormido y Sí, sí, ¿no? sí, sí, O sea, claro. no es como ya llevo 6 horas dormida y de repente siento que me caigo, sino que es como al principio, ¿no? Entonces, si tenemos ese sueño Claro. de que estamos cayendo, de que nos va a pasar algo, de que lo que sea, entonces vamos a tener esa reacción. Ok, perfectísimo, Sí, perfectísimo. Sí, porque también esto es algo que generalmente pasa y ya estaba. Sí, es como el brinquito así y te sí, sí, despiertas, sí, pero en un segundo, claro. sí, Ah, sí, sí, perfecto. porque seguimos teniendo como este nivel de vigilia, de alerta, de Ujú. necesito protegerme, Ok, ¿no? Ya cuando estamos en REM ya es así como de, pues no, o sea, te pueden estar acuchillando y no haces ningún movimiento, ¿no? ok, Ujú, sí, perfectísimo. Ok, sí, ahora hay otra pregunta que ya sería casi realmente como ya para finalizar, que también es sí, algo muy, muy típico, que cuando estás soñando, haz de cuenta, ujú, estás soñando y tú sientes que es, o más bien no sabes que estás soñando, tú estás dormido, pero tú sí, sí, sientes que es algo súper real y te ujú, despiertas, pero de repente te das cuenta ujú. que en realidad estás soñando eso y ya cuando realmente te despiertas, entonces te das cuenta que era el sueño del sueño. Sí, 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 ¿Por qué sí, sí, pasa? como muy, como esta película, ¿no? Del Sí, origen, ¿no? Que exactamente. en un sueño y demás. Ujú, Sí, ahí la verdad sería más a partir de como reflexionarlo que llego a esta conclusión. La verdad no tengo idea. Si alguien más tiene la respuesta, estaría buenísimo que nos lo comentara. ajá, A lo que llego de conclusión es que nuevamente por esta cuestión de que perdemos el tono muscular cuando estamos en el sueño REM ujú, y que estamos dentro del sueño, ¿no? Y entonces, pues sueño que me despierto, pero hasta cierto grado es como, sigo soñando, pero sigo pensando que es la realidad. ajá. Como, como tú me dices si no me explico, ¿eh? Porque No, de no, no, repente sí. hago ejemplos así como muy locos, No, 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 está pero, bien. pero sí que digamos que sientes que el otro era el sueño y este ya es la realidad, o bueno, por lo menos a mí me pasa así, Ujú, ¿no? Y esto ya es la realidad, pero te das cuenta de que igual como que no reaccionas, ¿no? ujú, Entonces es esta parte como el reflejo nuevamente como de cuando soñamos que nos caemos, este reflejo de generalmente no sé la verdad, sería interesante investigar al respecto. Creo que pasa, o por lo menos a mí específicamente me pasa igual cuando son sueños desagradables, ¿no? Que me despierto, bueno, sí, me sí, sí. despierto sobresaltada, ¿no? Que Ujú, tengo una pesadilla y entonces sueño que me despierto. Como para salir de eso, como este reflejo de me voy a cuidar, me voy a quitar de aquí, pero al mismo tiempo sigo en esa fase. ujú, Entonces, mientras no me despierte algo ajeno, algo, por ejemplo, un ruido fuerte, no sé, que yo esté en mi cama y, no sé, se cae un mueble o algo así, o que, no sé, que me hablen y que, no sé, que me llamen. Si no hay algo por fuera que me despierte, realmente yo no me voy a despertar, a menos de que sea una cuestión, por ejemplo, demasiado inquietante. ok, Ya cuando se vuelve algo que nos genera mucha ansiedad, mucho miedo, mucho enojo, mucha tristeza, ahí sí como que se activa esta parte de ya dejamos de dormir, ya dejamos de soñar y entonces por eso también lo que decías, ¿no? De cuando se tienen pesadillas y que lo sentimos tan real que despertamos llorando, despertamos sudando, despertamos con mucho miedo. ujú, Entonces ahí en esa parte pues también es pues porque se dio una emoción muy fuerte a partir claro, del contenido que tenemos, que por ejemplo ese sí valdría la pena revisarlo, claro, y que a partir de eso entonces estamos teniendo este despertar ya real, ¿no? claro. Pero si no, pues nos quedamos como en esta parte de realmente no poder hacer esta acción más allá de lo que nos permite el sueño REM, ¿no? O sea, Ok. que realmente nos quedamos inmóviles. Por ejemplo, Ujú,
este trastorno del sueño que comúnmente se le llama que se nos sube el muerto. Es horrible, sí. A mí no me ha pasado. A mí sí, es horrible, 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 sí. Lo lamento mucho. Sí, dicen que es espantoso. Que es espantoso, horrible. espantoso. Es, por ejemplo, por ahí es una falla en cuanto a lo que está pasando en el cerebro, ¿no? Porque ya te despertaste, ya tienes conciencia, ya no estás en el sueño REM, pero todavía no tienes tono muscular. Exacto. Entonces no te puedes mover. Literalmente no te puedes mover. No te puedes mover. O sea, pero entonces sí estás despierto, ya cuando estás en esta parte. Sí, sí. Hay una parte, digamos, cuando, por ejemplo, una paciente mía me decía que tenía este trastorno y que ella como que en cierta parte seguía soñando así como que veía algo, como que, no sé, como que sentía que alguien le estaba mirando o le estaba algo, ¿no? Uh-huh. Sí se pueden tener ese tipo de sensaciones o se pueden llegar a dar como un tipo de alucinaciones, no, pues no que tengan nada de grave ni que sea una enfermedad ni nada, ¿no? Pero como estamos en este despertar medio raro que no sabemos si estamos despiertos, si estamos dormidos y qué, así como cuando nos despertamos de las pesadillas, que yo me he despertado y sigo teniendo muchísimo miedo. Sí, sí, sí. Entonces, tenemos que pasar un rato hasta que nuestra corteza prefrontal diga, ya estoy despierta. Sí, como que reaccione. Exacto, porque se tarda, okay. es un poquito lenta. Entonces, ya que reacciona, entonces ya podemos tener una mejor pues interpretación de los elementos, ¿no? Por ejemplo, también cuando éramos niños, si veíamos, pues no sé, un perchero con muchos sacos, de repente pensábamos que era una persona que nos estaba espiando o algo así, ¿no? Entonces, se pueden dar ese tipo de situaciones, de sentir, chin, es que ya estoy despierta, no me puedo mover, alguien me está viendo, qué miedo. Entonces, ahí la cuestión es también, pues, tener un poquito de más conciencia al respecto, como saber, bueno, no me va a pasar nada, esto se siente horrible, pero luego ya voy a recuperar el tono muscular. Eso, de hecho, si se necesita, también se puede revisar con algún psiquiatra, como para, digamos, si son situaciones muy constantes. Claro. Entonces, ahí sí, la verdad vale la pena porque es muy inquietante y nos puede alterar la calidad del sueño, el cómo nos desenvolvemos en el día y todo. Entonces, ahí sí vale la pena. Y vale la pena, por ejemplo, también tomar en cuenta esto del mindfulness específico como para hacer conciencia en los sueños, ¿no? Perfecto. Como para relajarnos, para saber que vamos a estar bien y todo. Pero es eso, ¿no? O sea, que tenemos esta dificultad como para empezar a ver y a sentir las cosas de forma lógica. Claro, no, y fíjate, por ejemplo, ahorita que justo hablaste de este tipo de sueños, yo afortunadamente, porque de verdad, por lo menos para mí es horrible cuando me ha pasado. Yo creo que, no sé, en toda mi vida, yo tengo 37, entonces, no sé, a lo mejor en mis 37 años me ha pasado 4 veces, no sé, más o menos. Qué bueno. Pero que no seguido. Que no es nada seguido, de hecho, afortunadamente hace mucho no me pasa, pero siempre, sí, no, ojalá que no, siempre pensé que esta parte en la que tú sientes que no te puedes mover, porque de verdad no te puedes mover, es más, no te puedes mover. Yo intentaba, en esos momentos intentaba hablar, pero no podía, era como, o sea, no puedes. Yo siempre juré que estaba todavía, digamos, como dentro de este sueño y según yo, dentro de mi sueño, y claro, aquí también ya son las creencias de cada quien, yo la verdad sí me ponía a rezar. Y era la única forma en la que de alguna manera yo encontraba como esta tranquilidad y entonces ya de repente ya me podía mover y ya cuando estaba como consciente, ya me movía, claro, estaba aceleradísima, asustadísima, que no me podía volver a dormir, pero siempre juré que era como todavía dormida, pero entonces es más bien que ya estás consciente y más bien el tono muscular del que hablas es el que todavía no se recupera. Todavía no se recupera y te digo, todavía la mente está como un poquito confundida, no se da cuenta de que está despierta y bueno,
yo te digo, no lo he experimentado, no te podría decir específicamente cómo se siente y por qué y demás, pero sí llega a haber una confusión y una incomodidad de como, ¿por qué estoy despierta pero no me puedo mover, ¿no? O sea, eso es algo que causa mucha preocupación. Entonces, luego lo malo es que obviamente, bueno, en general nos vamos a incomodar, a menos de que ya tengamos como conciencia de que no pasa nada, de, por ejemplo, estas prácticas, por ejemplo, de rezar, de meditar, de decir algo que te tranquilice, de lo que sea, eso es buenísimo porque justamente nos ayuda a relajarnos, porque si no, es el tener esta sensación espantosa y al mismo tiempo nos puede llegar a dar un ataque de pánico. Y un ataque de pánico así, sin tono muscular, no me imagino, qué horror. No, horrible. ¿No? Entonces, es como bajarle lo máximo a la ansiedad, lo máximo posible. Y luego, como dices, ya llega un punto en el que ya como que empiezas a reaccionar un poquito más, ya puedes moverte, ya puedes hacer todo. Pero sí, sí es muy bueno hacer conciencia como de, no, pues esta falla que está pasando, pero se me va a quitar, no va a pasar nada, voy a estar bien. Y entonces, pues ya en el momento en el que ya se quita eso, ya podemos estar un poquito más tranquilos. Claro. Es la idea, como tratar de sufrirlo lo menos posible, pero te digo, si es una cuestión, por ejemplo, pues muy cotidiana. Habla también de que ahí tenemos algo de ansiedad, pero también valdría la pena revisarlo con algún psiquiatra, ¿no? Como si ya nos está afectando la calidad del sueño, lo que sea. Ok, perfecto. No, y justo ya también ahorita me surgió esta como duda que tiene que ver con esto que estamos platicando. Yo, bueno, en estas como mitos, ¿no? Que justo se hablaba de cuando se te sube el muerto, decían que esto luego pasaba porque uno se quedaba dormido como boca arriba. Entonces, obviamente, yo de ahí, sí, ya dije, nunca más. Entonces, obvio, de ladito. Y cuando me llego a dar cuenta que estoy así, bueno, no, me tengo que voltear. Pero sí tendrá relación, digo, no sé si lo sepas, pero tendrá relación o no la postura en la que duermes. La verdad no sabría. No sabría, está interesante. Seguramente debe de haber información al respecto. Claro. Te lo tendría que buscar y con todo gusto te digo. Perfecto. Pero sí, no sé si tenga que ver la postura. Puede ser como de estas creencias ya, como lo que decíamos, ¿no? De las interpretaciones de los sueños, pero en una de esas sí es real, ¿no? O sea, la verdad no sabría, no vería por qué tendría más posibilidad de pasar si estuviéramos acostados así boca arriba, pero sería interesante investigar. Claro. Sí. Lo haremos para incluirlo aquí. En cuanto tengas la respuesta, con todo gusto. Perfectísimo. No, Nara, de verdad, yo estoy encantadísima con la plática y la verdad es que podríamos hablar muchísimo y hasta tratar de sacarle explicación a varios tipos de sueños que son como muy comunes, ¿no? Desde, por ejemplo, sueños hasta sexuales, sueños de divorcios, de cosas que sí, a lo mejor son ilógicas o así, pero como decías, al final todo este tipo de interpretaciones ya tienen mucho que ver con la persona y entonces de ahí voy a agarrarme para esta última pregunta, que es, claro. Si alguien quiere buscarte para una interpretación ya de sus sueños, ¿dónde te pueden buscar? Bueno, en mi teléfono normalmente si me mandan WhatsApp, la verdad no les digo que me llamen porque luego si estoy en consulta o lo que sea, no les voy a contestar. Lo lamento mucho, pero el WhatsApp siempre lo contesto en cuanto pueda. Mi número es el 5522 120279. Perfectísimo. Entonces ahí me pueden encontrar ya más directamente. Pueden también buscarme, estoy en Instagram, estoy como psicoterapia con P al principio, psicoterapia-logoterapia. Entonces ahí pueden ver, en general no subo cosas de sueños porque como te digo es algo muy personal. Entonces, exacto. No da para eso. También me pueden buscar por ahí o en Facebook estoy como... Narayana Santiago, psicoterapeuta, ya ni me acuerdo de eso. O sea, pero más fácil, igual sí por el WhatsApp, que te manden un mensajito.
por ahí está perfecto. Si quisieran, por ejemplo, alguna, como ya agendar alguna cita, también estoy en esta plataforma para buscar doctores en Doctoralia. Entonces ahí pueden buscar mi nombre específicamente y ahí les voy a salir. Narayana Santiago Balmaceda, está muy difícil, lo lamento, pero ahí me pueden buscar. En Facebook ya vi, estoy como Narayana Santiago Logoterapeuta, que es el tipo de terapia que hago. Perfectísimo. Sí, y bueno, y obviamente no solo interpretación de sueños, también te pueden buscar para para terapia, ¿no? Ya. Para terapia, sí, en general. Sí, y la verdad es que bueno, por lo menos yo no he tenido así como pacientes que necesiten así como de nada más necesito revisar este sueño, ¿no? Sino Exacto. que es como proceso, parte de la terapia. Quienes quieran, hay quienes nunca se les antoja o que dicen, no, pues para mí no es relevante. Pero sí, digamos que para hacer una interpretación un poquito más específica, más acertada, pues sí vale la pena que sea con el tratamiento, ¿no? O sea, digamos, ahorita no podría hacer una interpretación súper puntual. Se hacen preguntas y todo, y en general lo que sale como resultado de esta interpretación, de esta entrevista, es ir viendo qué le hace sentido al paciente. Claro. Entonces, en cierto sentido, el paciente es quien sabe qué significa su sueño. No sabe cómo sacar esa información, pero nos basamos a partir de ahí. Pero generalmente, digamos, si es como una persona que tiene muchísimos sueños y que le encanta y que todo, y aparte quiere terapia, pues bueno, es como lo más adecuado, ¿no? O sea, como llevar su proceso terapéutico y revisar el sueño, pero si no, pues también, te digo, no lo he hecho así por separado, pero pues quién sabe, en una de esas se puede hacer algo interesante. Perfectísimo. Bueno, pues ahí tienen la información, que te busquen, y yo te agradezco muchísimo, de verdad, estoy encantada con la plática, y ojalá que pronto podamos tener otra, igual, hablando de otros temas, porque hay muchos temas, pero mientras te agradezco, te mando un abrazo bien grande y muchas veces. Gracias por todo. Igualmente, muchas gracias a ti por tenerme, y yo también encantada de la plática, y pues ojalá que les haya sido de ayuda. Muchísimas gracias. Perfecto. Cuídate mucho, Nara. Bye. Igual, que estés muy bien. Bye. Igual, bye.